espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive eco. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Vive Eco. Es viernes y bueno, pues los viernes son relajados. Así son, sí. ¿no? Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias. Ya fin de semana, una semanita más de julio que se nos va, ya mediados de año. Qué rápido se va todo esto, ¿no? Sí, pues ya que nos queda. Sí, más que relajados. Ya huele a Navidad. Lo dirás, no, pero sí pasa muy rápido, ¿no? La segunda mitad del año. Sí. Bueno, pues estamos listos hoy. Vamos a platicar acerca de una ecotecnia que es milenaria y estamos hablando de la construcción con adobes. Está más presente que nunca y bueno, pues es, como ya lo dijimos, una ecotecnia. Saludamos a todo el equipo, gracias a Fortino Montaño, Claudia Fernández, Enrique Posada, gracias a nuestra ingeniera que aquí nos está apoyando. Saludos a Edgar González, que recibe esta señal en radio, y también a Fer Martínez, que recibe la señal en televisión, Cari Lomelí, Elcita Álvarez en los teléfonos y Rodrigo Carballo, que está en las redes sociales. Así que pues estamos listos y además tenemos obsequios para el fin de semana. ¿Está bien, no? Así es, para que se vayan al teatro otra vez el próximo miércoles 16 de julio, es martes 16 de julio. Ahorita les vamos a platicar de qué se trata, pero váyanse preparando los que quieren ir al teatro, listos para que se comuniquen con nosotros y apunten las líneas telefónicas para que se comuniquen. Son el 3030-5326, el 3030-5328 y la alada sin costo, que es el 01800-087-8817. Si nos escuchan por internet a través de la página c7jalisco.com, pues nos pueden contactar también por Facebook, que es Vive Espacio Eco, o por Twitter, @vive_eco. Hay muchas maneras para que se comuniquen. Y mientras usted se comunica con nosotros, nos vamos a checar qué es lo que sucede hoy en el planeta. Haz eco. Vive eco. La desertificación afecta a más de 110 países y cada año se pierden 6 millones de hectáreas de tierra productiva. Según un estudio realizado por investigadores españoles, el Mediterráneo tiene posibilidades de convertirse en un desierto. De las zonas estudiadas, 8 son catalogadas como áreas en peligro de desertificación, lo que representa 38% de la superficie de la Tierra, siendo la sobreexplotación de los acuíferos, la aridez, la erosión y el riesgo de incendio los responsables. 15 toneladas de propaganda electoral han sido retiradas de las principales calles y avenidas de Puebla, mismas que representan 70% del total de la propaganda colocada en el pasado proceso electoral. Los residuos se concentran en el relleno sanitario de Puebla, donde se lleva a cabo una selección de los desechos reciclables y los que no lo son. Dependiendo de los componentes y tipo de pintura, se buscará que los residuos reciclables sean comercializados. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental exigió la publicación del programa de manejo del área natural protegida Yumbalam, en Quintana Roo, que incluye a la isla de Holbox para protegerla con un equilibrio ecológico delicado. Con la campaña Salvar el Paraíso, la organización explicó que se trata de uno de los pocos sitios en México con riqueza natural de valor universal, libre de desarrollos turísticos de alto impacto, pero con creciente presión de los desarrolladores. México cuenta con más de 64 millones de hectáreas de bosques y se encuentra en el 12º lugar mundial, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Aunque el 85% de los árboles plantados en los últimos 50 años en campañas de reforestación murieron, pues se plantaron muy jóvenes o en zonas inadecuadas. En este año se plantarán 180 millones de árboles de mayores edades, tallas y de especies nativas. Con 2000 años de vida, el tule, ahuehuete situado en Oaxaca, es uno de los árboles vivos más representativos. Declarado Árbol Nacional de México en 1921, es uno de los árboles más viejos vivos del planeta. Mide 58 metros de grosor, 42 metros de altura y pesa 656 toneladas. Además tiene el diámetro más ancho que cualquier árbol en el mundo, 14 metros y una circunferencia de 36 metros. El haitiano Daniel Díaz espera desafiar las estadísticas del hambre y mortandad en el distrito Cid Soleil de su país al sembrar las semillas de un futuro más sano para los 250,000 habitantes del distrito, al transformar un vertedero en un dinámico jardín urbano. El jardín llamado Tap Tap abarca casi media hectárea y es el mayor jardín urbano del país. El área está llena de plantas y de personas que las siembran y las cuidan. La producción sirve para la cocina comunitaria local, donde ofrecen comida a la comunidad. Los sobrantes se venden en el mercado. Haz eco. Vive eco. Sí,
Muy bien, bueno, pues ya estamos aquí con ustedes en Vive Eco, y como comentaba Ale, tenemos 2 pases dobles para que usted se vaya el próximo martes a ver el estreno de este clásico de Eurípides, que es Medea, y es en punto de las 7 de la tarde en el Teatro Guadalajara del IMSS. Le agradecemos a Memo Bisaki estas 2 cortesías que nos regala para todo el auditorio de Vive Eco. Y pues bueno, ahora sí que, oye, una pregunta, ¿no? Así nomás. Algo relacionado con nuestro tema de hoy. Sí, los adobes. Hay una frase, ¿no? Aquí haciendo adobes. Bonita finca de descansa. Bueno, que sí, es relajado. Sí, ¿no? Que nos comenten algo, algo que tenga que ver con los adobes. Con el adobe, ¿no? Coméntenos alguna experiencia, alguna canción, o corríjanos esta frase, ¿no? También algo así, haciendo adobes, no lo entiendo muy bien, pero el chiste es que haciendo adobes para descansar. Ay, Claudia se quiere ganar los boletos. No, Claudia, no. Bueno, muchas gracias. 3030-5326, 3030-5328. Y bueno, ya lo dijo Ale, estamos en redes sociales, en Twitter y en Facebook. Y arrancamos con nuestro tema, ahora sí. Así es. Hoy nos vuelve a acompañar Gerardo Monroy, de Tu Techo, bienvenido. Y nos viene a platicar acerca de, entrando de lleno, el adobe. Hoy adobes. Gerardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Qué gusto estar con ustedes otra vez. Muy bien, gracias. Y sabes, estábamos platicando al inicio del programa que 1/3 de la población actualmente vive en casas de adobe, ¿no? Y que, bueno, pues esta técnica, nosotros asumimos que es milenaria, Gerardo, pero a ver, platícanos acerca de esta técnica y por qué se está volviendo a retomar actualmente. Yo no diría que se vuelve a retomar, sino que a lo mejor ahorita se puede hablar o se puede comunicar mucho más fácil que antes lo que se hace respecto de la construcción con tierra. Digo, al final la construcción con tierra pues ha sido la alternativa que han tomado muchísimas personas, empezando porque muchas veces no pueden aspirar a alguna otra cosa, y no porque trabajar con tierra sea malo, pero por lo menos respecto de la construcción, la generación de tecnologías nuevas siempre ha llevado a que se aspire a tener la nueva tecnología, porque entonces de pronto puedes tener ahí una vaga idea de que es como más confortable, que es mejor, ¿no? Y siempre el desarrollo tecnológico nos ha llevado a cosas así, pero no quiere decir que se haya dejado de hacer la construcción. De hecho, la construcción con ladrillo, por ejemplo, el ladrillo cocido, que es como un adobe, es como preámbulos antes de entrar al adobe, pues es una técnica que inventaron los sumerios hace miles de años, ¿no? Y esa es posterior a la del adobe, porque antes de cocerlo, pues primero se usó crudo, ¿no? Entonces, en realidad, ahorita muchos lugares o muchas localidades alejadas que tienen poca capacidad de acceso para poder acercar otro tipo de materiales, o por apuestas, meras apuestas respecto de cómo construir y hacer el lugar en el que uno va a habitar, es mucho más fácil comunicar lo que se ha estado haciendo, ¿no? Y también el desarrollo de la tecnología ha permitido generar ciertas líneas de investigación que han generado datos o han permitido que esta manera de construir con tierra, que casi siempre ha sido más bien empírica, no tanto estudiada, pueda tener algunas bases que a los estudiosos, a los académicos y a los que están más metidos en ese rollo de la tecnología y de los números y de las cifras, pues les sirve para decir, mira, esto no es malo, sino es igual de bueno que cualquier otro material que pueda ser más industrializado o como sea, ¿no? Entonces, bueno, al final el adobe sí es un material milenario. Al principio, pues los seres humanos seguro empezamos refugiándonos en cuevas. Después lo que hicimos fue decir, bueno, si no cabemos, a lo mejor la hacemos más grande, y ha sido empezar a trabajar con pues con los materiales, con los recursos que se tienen. ¿Y de qué consiste una pieza de adobe, no? O sea, al final los adobes son piezas, consiste en utilizar la tierra del lugar, que creo que esa es también de las cosas más bonitas o más padres que puede haber, que uno pueda hacer sus materiales o los materiales para construir su vivienda con lo que tiene en el sitio en el que se encuentra, ¿no? Siempre ha sido así. Si hay gente, por ejemplo, en Ecuador, ¿no?, que vive en los páramos, en las montañas altas, donde corre muchísimo aire y están llenas de paja, y entonces ellos lo que hacen es que escarban en el cerro, si viene la lomita así bajando, hacen una L, se pegan hacia la parte interna, y con la paja que tienen ahí
hacen sus techos. Entonces se camuflajean, por decir así, las casas, y entonces se protegen del viento porque les pasa encima, y eso es con los puros materiales locales, ¿no? Entonces en este caso se recomienda, ya en los estudios se recomienda que haya como ciertas proporciones en los contenidos que van a integrar la mezcla de adobe para que pueda ser una buena mezcla de adobe. Normalmente es un 70%, entre 70 y 40 y 60% de arenas, y 30 o 40% de arcillas. De pronto hay algunos que dicen que es más o menos, pero en realidad de eso va a depender totalmente del tipo de tierra que haya en el lugar. Hay tierras que tienen mayor cantidad de arcilla, porque bueno, toda la tierra normalmente está revuelta, ¿no? Hay limos, hay pequeñas partículas de tierra, hay arena, está la arcilla, y dentro de estos componentes la arcilla es uno de los más importantes porque tiene una propiedad muy chistosa que es aglutinante, es decir, ayuda a pegar, pero también tiene un comportamiento muy curioso porque con el agua se expande, ¿no? Se vuelve chiclosa y se expande, y cuando se seca se contrae. Entonces, en algunos casos, los estudiosos dicen que se tiene que estabilizar ese comportamiento de la arcilla agregándole un poco de cal o agregándole un poco de cemento para evitar ese comportamiento. Pero bueno, entonces vamos a decir que no nos va a importar qué tanta arcilla tenga o qué tanto no, más bien vamos a ver en el piso que tenemos en la tierra que está de donde vamos a poder disponer para hacer nuestro material, vamos a ver en dónde está como más chiclosón, o sea que cuando vayamos pasando que se nos quede pegado el pie, ese va a ser un indicador de que esa tierra tiene un contenido importante de arcilla que nos va a ayudar. Lo que mande a lavar tus tenis, eso sirve. Y bueno, aparte de la tierra, le vamos a agregar paja. La paja es un componente muy importante en el adobe porque al final la tierra, una vez ¿qué es lo que vamos a hacer? La vamos a mezclar, la vamos a hacer aguadita, la vamos a meter en un molde y la vamos a acomodar ahí y la vamos a presionar tantito, ¿no? Exacto. Como pastel. Sí, como si se hicieran galletas. ¿No? Y después, bueno, la quitamos, pero entonces cuando está la pieza lista, esa pieza va a tener la capacidad de soportar una carga de arriba hacia abajo, pero no va a tener la capacidad de soportar que se doble. ¿Por qué? Porque la tierra funciona más de esa manera, transmitiendo las cargas de forma vertical, o hasta cierto hay un cierto ángulo en donde todavía pueden alcanzar, pero una vez que la pieza, porque además es un rectángulo, una vez que la pieza está hecha, si tú la tienes agarrada de un lado y la empiezas a meter más peso de otro, va a llegar un momento en el que se va a romper, porque doblarse no puede. La paja le va a ayudar a soportar un poco más esa... Le da elasticidad, por así decirlo. Exactamente, le da un poquito más de elasticidad. Y entonces, al final, la técnica constructiva con el adobe, o sea, además del material ya hecho, la técnica constructiva de estar entrelazándose cada una de las piezas, también le brinda esa propiedad de poder transmitir de manera adecuada la fuerza en lo vertical, pero también que pueda... se vuelve como una especie de membrana de tejido que alcanza a dar de sí poco, no mucho. Normalmente los muros de adobe se utiliza hacerlos a modo de tesón, es decir, que se utilice no como los muros normales de soga, en donde se pone ladrillo sobre ladrillo utilizando el lado largo. En este caso se voltea para tener un muro más ancho, que le pueda dar una mayor estabilidad al muro. De hecho, como procedimiento, el procedimiento de producción, lo primero que tienes que hacer es diseñar o definir de qué dimensiones van a ser tus piezas. ¿Cuántas necesitas? Y cuántas necesitas. Bueno, eso también, porque necesitas saber cuánta tierra vas a necesitar o cuánta paja, etcétera, ¿no? Pero el tamaño de la pieza, porque eso va a determinar tus modulaciones. Se recomienda que una pieza, que el largo de una pieza, normalmente vas a tener 3 lados de un adobe, ¿no? Un lado, un largo, un ancho y una altura, ¿no? Entonces, el largo no debe de ser mayor a 2 veces el ancho. Es decir, que
Pues así tal cual, ¿no? O sea, si vamos a decir que el largo es 40, quiere decir que el ancho tiene que ser de 20 centímetros. Máximo. ¿No? Y, ya, y más bien, el largo no puede ser más de 40 si el ancho es de 20. Es de 20. Okay. Se pueden hacer bloques más grandes, pero mientras más grandes sean, obviamente es más difícil su colocación porque son pesados, ¿no? Pero bueno, la altura se sugiere que no sea mayor de 10 centímetros. Y entonces eso también permite guardar una relación entre el largo, la altura y el ancho, que permite un entretejido que se vuelve, que le brinda de alguna manera un poco de mayor estabilidad, ¿no? Pero bueno, se pueden hacer diferentes tipos de modelos, ¿no? Hay uno que es como muy sugerido, que es de 38 centímetros por 38 centímetros, en este caso es un adobe cuadrado, por 8 centímetros de largo. El chiste de este es que al agregársele 2 centímetros de junta, que es la mezcla que se utiliza para pegar los ladrillos, te queda una modulación de 40 centímetros por 40 centímetros. Y bueno, pero puedes hacer también algunos que sean de 40 por 40, o de 30 por 15 por 10, o de 40 por 20 por 10. Las modulaciones que se pueden hacer del adobe pueden ser diferentes, ¿no? Y normalmente vas a pensar en hacer adobes más grandes, mientras más abajo construyes. Mientras más arriba te vas a edificar, la altura, vas a requerir, más exacto, porque además va a ser más difícil moverlos, mientras más pesan, claro, y más alto te vas, es más la fuerza muy que cansado. Tenemos unas llamadas, y aparte las características de construir con adobe, digo, es una ecotecnia, entendemos, porque utilizas, entre otras cosas, o bueno, más bien, es una ecotecnia, entre otras cosas, porque utilizas elementos que tienes alrededor, ¿no? Entonces no tienes que ir a comprar en otro lado, generar una huella de carbono, transportar, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también estás como honrando, ¿no?, lo que tienes alrededor, le estás dando una nueva vida, una transformación en la vida. ¿Cuáles son las características de tener una construcción de adobe? Porque, por ejemplo, fíjate, dice Marité Mora a través del Facebook que la casa de sus padres es de adobe y dice que tiene más de 100 años. Así es. Me parece que fue en el 2009, tuve la oportunidad de ir a un seminario de vivienda rural en Ecuador, en el que platicamos algunas cosas que habíamos hecho en Tu Techo en esos tiempos, y compartimos, bueno, uno de los ponentes que estuvo ahí con nosotros fue un ingeniero ecuatoriano que se dedica a hacer construcción de casas para ricos, pero de adobe, ¿no? Como si fueran casas campestres. Y entonces nos platicaba una anécdota muy chistosa que le decía una clienta de él: oiga, pero es que ¿y de veras sí lo va a hacer de adobe? Porque pues no es así como medio mal material y eso. Y entonces el ingeniero le dice: no, pues mire, señora, sí ve las casas del centro de Quito, el centro colonial de Quito, son de adobe. Están hechas de adobe. Nomás tienen 500 años. Pero si quiere la suya, se la hago de menos. ¿Menos años? O sea, de 250. Así es. O sea, realmente, las virtudes creo que tiene el material o la construcción con adobe. Uno es que se usan materiales locales y entonces eso implica que se reducen costos, ¿no? Y que además lo puedes hacer tú mismo. O sea, aprender la técnica del adobe es sumamente sencilla, no implica más que, además hasta es divertido y terapéutico. Para muchas personas hasta les ha funcionado ir a aprender hacer adobe, cómo se hacen los adobes, porque la experiencia es sumamente, no sé, como que te regresa a la tierra, a tu ser natural, de manera muy fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que haces para preparar el adobe? Lo primero, pues juntas todo el barro que vas a usar, ¿no? Y vas a empezar a cortar tu paja en pedazos que no sean más grandes de, no sé, de 10 centímetros, 8 centímetros. Y entonces, ya cuando tienes tu barro ahí junto, le vas a echar agua para dejarlo que se remoje, porque como les decía, el barro es bien caprichoso cómo se comporta. Entonces se seca, se pone duro, se moja, se hace bien agua de una parte, pero otra parte queda seca. Entonces hay que mojarlo y dejarlo remojando para que se ponga chiclosón. Y entonces una vez que esté chiclosón,
pues ya agarra uno su grabadora o se lleva una guitarra, un amigo que se puede cantarle, porque pues el chiste es hay que pisar, remangarse el pantalón y meter las patas al lodo, ¿no? Y entonces la verdad es súper divertido, súper rico, uno se la pasa muy a gusto, y entonces uno lo va amasando hasta conseguir una consistencia, se le va agregando agua, ahora sí como se dice, a ojo, y entonces se va haciendo una prueba. La prueba consiste en uno agarrar un puño de la revoltura. Se me olvidó también decir que una vez que se está ya amasando, se le va incorporando la paja para que quede bien revuelta. La paja tiene que quedar bien revuelta en la revoltura. Y entonces se toma un puño de adobe, y se lanza, bueno, de la mezcla, se lanza, se deja caer, se estira la mano como 1 metro, se deja caer. Si queda amasado y se aplasta la mezcla, tiene mucha agua. Okay. Si se dispersa completamente, hay que echarle agua. Hay que echarle más agua. si se quedan bolitas así que quedan agrupadas, entonces ya tenemos una buena mezcla. Vamos a darle salida a las llamadas, que tenemos varias. María Berenice Esquivel García dice: cuando trabajaba yo por allá por Las Víboras, se hacían casas de adobe y se pagaban 5 centavos por cada adobe, 1960 más o menos. Participa para los boletos de las pintas Javier Gutiérrez. Para las construcciones duren más, se hacen mezclas con adobe y químicos. Nos llama Franclia Dune de Tlajomulco. Teresa Sánchez dice: voy a descansar haciendo adobes, y hay una canción que se llama Bonita Finca de Adobe. Saludos a todos, participa para la rifa. Y Raquel Gómez de Residencial Victoria dice que en Francia pueden estudiar una maestría en arquitectura de la tierra, no solo de adobe. En este organismo es uno de los maestros del ITESO, se llama Antonio Penagos, y estudió allá una maestría. También participa. Un maestro Penagos, así como no. Y mira, Gaby Cookie se anota para ir al teatro, y nos comenta también por acá, Ofelia Arellano: siempre hacen muy buen programa, muchas gracias, y siempre están al pendiente para beneficiar al planeta. Saludos, participa para la rifa. Agustín Carlos Godoy, la canción Bonita Finca de Adobe, participa para la rifa. Marité Mora pregunta: ¿qué hay de cierto que las casas de adobe no entran radiaciones? ¿Sí o no, Gerardo? Como celulares, pues, de ondas de celulares. No, bueno, por supuesto que pasan radiaciones, nada más hay que definir o hay que tener como mucha claridad qué tipo de radiaciones son. El adobe es un material térmico. La luz es una radiación, el calor también irradia. Entonces, o sea, siempre vamos a tener radiaciones. ¿Qué se refiere? O dirá más bien por el calor, ¿no? Porque son muy frescas las casas de adobe. Así es, o sea, y de pronto también puede ser un poco engañoso, porque uno puede decir: es que ya usar el adobe para hacer mi casa me va a garantizar un buen clima. Pues no necesariamente, porque si no lo utilizas bien, pueden quedarte lugares que son muy húmedos, que pueden ser muy encerrados y no necesariamente tan confortables. O sea, también ahí hay una parte del diseño y de los sistemas constructivos que nos van a determinar qué tan duraderos o no van a ser. Hay que aprenderlo bien. Por ahí en una de las llamadas decían que la incorporación de químicos es segura. Claro que sí, o sea, una de las desventajas que tiene el adobe, por ejemplo, es que es vulnerable a la humedad. Y eso es lo que se tiene que controlar. Pero al final y al cabo, el adobe es buen material. Claro. No se quede con el mito de que es pobre o chafa, el adobe es buen material. Y ayúdanos rápidamente a sacar un papelito para ver quién se va al Yo en mi teatro. casa la voy a hacer de adobe, Bueno, los voy a invitar a hacer. Ok. Sí. Ya está. ¿Quién se va al teatro? Raquel Gómez, de Residencial Victoria. Y Teresa Sánchez. Nos comunicamos con ustedes. Así es. Muchas gracias, Ana. Nos vemos el lunes. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Buen fin de semana. Haz eco. Vive eco.